¿Ya? Ya Y si se yo lo quiero dejar al lado, eso está mal. Te pillamos. Eso está mal. O sea, yo debería... Girarte completa. Exacto. Giro Entonces completo. todos se preocupan en cómo tomar el objeto, Y no pero no se preocupan en cómo dejar el objeto. Yo lo tomo, me giro y después lo bajo. Si yo lo tomo, me giro y lo bajo, eso está mal. ¿Ya? Ahí estamos generando una rotación vertebral con peso. Y eso puede provocar una subluxación vertebral y me puede generar una contracción de los músculos lumbares y quedamos con lumbago. Entonces yo atiendo a hartos pacientes que van al gimnasio y la mayor cantidad de errores no son el levantamiento de pesas, no es la técnica, sino es cómo toman las mancuernas o cómo cargan y descargan las barras. Entonces yo puedo hacer pecho normal, pero cuando cargan la barra, después la bajo y hacen esto. O van a hacer bíceps, toman las mancuernas, Sí. trabajan y después las dejan ahí. Eso está mal. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más podría provocar un dolor lumbar? Mala postura de estar sentado. Estar sentado. Las secretarias, los oficinistas siempre tienen... Perfecto. Entonces muchas de las personas que tienen ese tipo de trabajo, que me llegan a mí, me dicen, me duele la zona lumbar, pero yo no he hecho fuerza, no hago nada, no hago un deporte. ¿En qué trabaja usted? En oficina. ¿Cuánto tiempo sentado? Desde que llega hasta... Ya, problemas lumbares. ¿Ok? Entonces cuando hablamos de esto, el dolor está enfocado solamente en la zona lumbar. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Ahora nos vamos a complicar. Hernia del núcleo pulposo. ¿Quién ha escuchado hablar de una hernia del núcleo pulposo? Hernia del núcleo pulposo. ¿Quién ha escuchado hablar de esto? Que es lo que yo he escuchado, ¿no? Que toca ciertos nervios y que duele mucho, sí, se corre la parte que está dentro del disco. Ya, Y toca ciertos nervios y el dolor no se puede sentar la persona. ya. ¿Qué otras cosas han escuchado hablar de una hernia? ¿Qué pasa? Diga. No, es que el concepto de hernia es como que algo sale de su cápsula o no sé, de su envoltura. Ya, Una Eso, protuberancia. ¿no? Es que no- Una protuberancia. ¿Cómo es? Un absceso que se va formando y toma tejidos, nervios, Triangulación de aire. involucra nervios, ya. músculos. Ya, tenemos más o menos como una idea. Si llega un paciente, o sea, llega un alumno por primera vez a su clase y en la anamnesis le pone que tiene una HNP, L5 y S1, ¿qué deberían hacer ustedes? ¿Qué significa HNP? Ya. No, pues sí, una hernia. Ah, que no veo, no. ¿Ok? No veía Ya, nada. vale. Ya. Dentro de los discos intervertebrales, el disco tiene diferentes tipos de características. ¿Ya lo vieron eso? ¿El qué? Las características que tiene el disco intervertebral. Que está compuesto por como 80% Esto de agua Ya. y sustancia elemental como un 12 puede ser o algo así. Ya. ¿Qué otra característica más tiene el disco intervertebral? Que sirve para amortiguar la... Descarga el peso. Descarga de peso. Descarga peso. Ya. Es un amortiguador que Amortiguar tiene... del peso de las vértebras. Ya. ¿Y qué es lo que descarga el peso de la columna vertebral? Los movimientos puede ser. No. ¿No? ¿Cómo? La curvatura. Las curvaturas. Las curvaturas de la columna vertebral es lo que me permite a mí descomponer las fuerzas, las cargas que nosotros podamos recibir. ¿Cómo se llaman esas curvaturas? Sifosis y lordosis. Ya, ¿cuál es la curvatura primaria que nosotros tenemos? La sifosis. No, la lordosis. No, sifosis. Sifosis, decías tú. La curvatura primaria es una sifosis. Cuando nosotros nacemos solamente con una sifosis de la columna vertebral. Las lordosis son curvaturas secundarias. ¿Ya? ¿Y en qué momento se empiezan a generar las lordosis? Cuando empezamos a caminar. Con el- La primera lordosis, ¿cuál es? No levantamos la cabeza.
Ya, esa es la lordosis cervical y cuando el bebé ya empieza a sostener la cabeza, empieza a generar esa curvatura. ¿Esa es la segunda? Y- ¿La primera? ¿Cuando levanta la cabeza? Claro, esa es la primera lordosis, ya son las curvaturas secundarias. Y la segunda lordosis cuando ya nos empezamos a poner de pie. Y esas curvaturas que tenemos es para componer las cargas que nosotros recibimos. ¿Ok? Si hay una alteración de estas curvaturas, como una rectificación, ¿qué pasa con el disco intervertebral? Se aplana. O sea, Empieza a recibir toda la carga y empieza a presionar el disco Sí. intervertebral. Esa presión que recibe el disco intervertebral puede provocar lo que es una HNP, una hernia del núcleo pulposo, ¿A qué se llama rectificación? a la pérdida de la curvatura. podemos ver con ejemplo yo a alguien que podamos ponerse de pie, a alguien que tenga, es difícil que tenga. ¿Qué cosa? Para que lo veamos, Leo, tú ponte de pie. Para que lo expliquen mejor en... Digamos si él tiene rectificación o no tiene rectificación. Por ahí esa curvatura sí. Pero anterior y se Suena graciosito usted. ¿Qué era la rectificación? ¿Qué es lo- Relájalo. Pérdida de curvatura. ¿Qué es lo que nosotros vamos a analizar acá? Primero, las curvaturas, ¿cierto? ¿En qué plano se ven las curvaturas? Sagital, ¿cierto? ¿Qué plano es este? Coronal. Vista anterior. Entonces, ¿puedo ver las curvaturas aquí? No. No se puede. Entonces, Ahí sí. ya. ¿Qué plano es este? Sagital. Vista lateral Derecha. derecha, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿tiene una lordosis cervical? Sí. Sí, sí tiene. ¿Cifosis torácica? También. Sí. ¿Lordosis lumbar? Poquito. Sí. Bueno. Los hombres tenemos tendencia a tener menos lordosis que las mujeres. ¿Entonces él está bien? Sí. Sí, está bien. ¿Ya? Estoy de nudo. Una mujer. Yo tengo Yo. aquí la... Tenía cifosis. Ya. Venga entonces usted ahora. Vamos, Pame. Sí, yo tengo una... Vamos, Pame. ¿Te aplica la broma? Sí. Ya. En el caso de ella, igual también, las mujeres siempre van a tener tendencia a tener más lordosis en comparación que los hombres. ¿Ya? Para mí es más problemático cuando esto está rectificado, cuando está recto, cuando se pierde esta curvatura. Porque no está descomponiendo las fuerzas de los discos intervertebrales. Entonces ahí vienen las lesiones. Entonces en el caso de ella, está bien. O sea, ¿Por qué me voy al tener esa rectificación que se dice, no tener la curvatura, tiene más posibilidades de tener hernia. Tiene más probabilidades de tener hernia. Somos asientos. La Jenny tiene cifosis. Entonces, dentro de las hernias, los discos intervertebrales, cuando se genera una herniación, el disco no duele, no es lo que provoca el dolor. Dentro de las características que tiene el disco intervertebral, una es que es ainervado y el otro que es avascular, ni sangra ni duele. Entonces, ¿qué es lo que duele? ¿Lo puedes repetir? El disco intervertebral es ainervado y avascular. No sangra ni duele. ¿Qué es lo que duele entonces? El que empieza a afectar los nervios que están al lado del... Perfecto. Cuando se empieza a salir el núcleo pulposo que está en el centro del disco, genera una compresión de los nervios. Y eso es lo que genera el dolor. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo podría reconocer si un paciente tiene una HNP? Tiene una hernia del núcleo pulposo. Con una resonancia, ¿verdad? Primer síntoma. ¿Se acuerdan los síntomas? ¿Qué es lo que es el síntoma? Una señal. Las señales que están La señal que haciendo- Señal. Referencia subjetiva de una anomalía que siente alguien, ¿cierto? Ya, primer síntoma. Primero,
Dolor de espalda. Dolor en la zona lumbar. Segundo síntoma. Cuesta estirarse, a lo mejor. Levantarse de la cama. Hay otro síntoma. Ya, y si tengo un lumbago también va a ser poco movimiento. ¿Cuál es la diferencia entre un lumbago y un HNP? Los dos van a tener el dolor en la zona lumbar, pero hay uno que es el dolor cambio. A lo mejor en uno el dolor constante y en el otro Intermitente. de solo en el movimiento. No, Es un dolor está más como focalizado en- más específico, más claro. focalizado en un dolor, y en cambio el En un lumbago es punto. como más generalizado, La o zona. es más grande la zona del dolor, en cambio la hernia es como un lugar específico. Entonces, no tanto. Es que yo tengo a alguien que tiene eso y me ha dicho que, por ejemplo, en vez de dolerle tanto la espalda, se le ramifica como el cuerpo. A las piernas. ¿Hacia dónde? Por ejemplo, hacia las piernas. Perfecto. Ahí esa es la diferencia. El dolor lumbar, el lumbago tipo me duele solamente la zona lumbar. Cuando hay una HNP, una hernia, me duele la zona lumbar, pero ese dolor se me irradia hacia las piernas, ¿y Ya. cómo se irradia, por ejemplo? a través del nervio ciático. Ok. ¿Ah? Entonces, no, lo que pasa es que yo me estoy haciendo un examen, voy a hacerme un examen y el doctor me dijo que posiblemente tenía una hernia. ¿El dolor se le irradia hacia las piernas? Así, el dolor que tengo constante aquí, ¿Ya? entonces se me irradia acá, Ya, se le irradia hacia las piernas, ¿cierto? ¿Se le irradia por la parte posterior o por la parte anterior? por la parte. Posterior. Posterior. Ya. Aquí también tenemos una diferencia. Si el dolor lo siento en la zona lumbar y se me irradia hacia las piernas por la parte posterior, me está diciendo que hay algo que me está presionando el nervio ciático, que es la zona lumbar baja, entre L4, L5, L5 y S1. Hay algo que está pasando en ese segmento que me genera un pinzamiento de los nervios. ¿Ya? A lo mejor ni siquiera es una HNP, es otra cosa. Pero hay algo que me está presionando el nervio. ¿Qué pasaría si el dolor en la zona lumbar no se me irradia hacia la parte posterior de las piernas, se me irradia hacia anterior? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué creen ustedes? Que la hernia está por dentro de la vértebra, hacia anterior. No. Le afecta el otros nervios. Que me está afectando otro par nervioso. Y ese otro par nervioso son las vértebras superiores. ¿Ya? Que puede ser entre L1, L2, L2, L3. Solamente por el síntoma. Yo una leí que la L5 es la que más se lesionaba, Es la más común. la más común. La más común. ¿Ya? Ahora, imagínense si un paciente viene con una HNP entre la L5 y la S1 y ustedes hacen la postura de la cobra. Lo liquidamos. Le va a doler mucho. Más compresión. ¿Y por qué le dolería más? Porque está haciendo estiramiento. No, está flexionando. Está comprimiendo. Comprime. Cuando nosotros hacemos una postura de extensión de la columna vertebral, ¿qué pasa con las vértebras? Si nosotros hacemos una postura de extensión de columna, Se juntan. nosotros la parte posterior de las vértebras se tienden a juntar Sí. y por donde pasan los nervios, ¿cómo se llama ese conducto por donde pasan los nervios? Agujero. Agujero con función. Eso se estrecha aún más. Entonces generaríamos mayor irritación del nervio y estamos provocando mucho más dolor.